dice coseno de x dividido para 1 menos tangente de x, todo eso más seno de x dividido para 1 menos la cotangente de x debería ser igual a seno de x más coseno de x. Entonces, como la idea es transformar todo, bueno, primero el lado derecho tiene todo en función de senos y cosenos, lo más lógico sería igualmente al lado izquierdo operarlo y transformarlo en función de senos y cosenos. Entonces me quedaría coseno de x, la primera expresión, dividido para 1 menos. La tangente de x según nuestra tabla es seno de x sobre coseno de x. Más arriba seno de x dividido para 1 menos cotangente. Según nuestra tabla, la cotangente es coseno de x dividido para el seno de x. Entonces, nuestra expresión quedaría coseno de x sobre, aquí le voy a operar a esta expresión. Entonces, hagámosle de otro color para que no se confunda. Dividido, este es como si estuviera sobre 1, entre coseno de x y 1, el mínimo es coseno de x. Coseno de x para 1 a coseno de x por 1, coseno de x, menos coseno de x para coseno de x a 1 por seno de x. Entonces, aquí el coseno de x es el numerador y la expresión de azul es el denominador. Pasaría algo similar en la otra expresión. Seno de x sobre, y abajo quedaría, saco el mínimo, seno de x, este se sobreentiende que está sobre 1, entre 1 y seno de x, el mínimo es seno de x para 1 a seno de x por 1, seno de x, menos seno de x para seno de x a 1 por coseno de x. Entonces ya tendría esta forma de expresión. Entonces ahora voy a multiplicar extremos y medios, que es lo que se hace comúnmente en este caso. Este se sobreentiende que está sobre 1, este se sobreentiende que está sobre 1, que es el numerador, y entonces sería extremos con extremos y medios con medios. Lo mismo acá, extremos con extremos y medios con medios. Entonces nos quedaría coseno por coseno, coseno al cuadrado de x. Todo esto dividido para 1 por esta expresión sería la misma expresión. Coseno de x menos seno de x más. Hago propiamente lo mismo acá y seno de x por seno de x, seno cuadrado de x, dividido para seno de x menos coseno de x. Entonces, tenemos prácticamente la misma expresión, pero si se dan cuenta, en el denominador tendría yo esta forma que es la misma, pero están al revés los signos. Este es seno de x menos coseno y este es coseno menos seno. Entonces, para poder trabajar esta expresión, lo que yo haría es cambiar un signo. ¿Qué signo cambio? Este más. Le pondría menos y al hacer eso debería poner también un menos o aquí o abajo, ¿no? Para que se cambie el signo, para que sea menos por menos más. Al hacer ese pequeño artificio matemático, entonces tendría la posibilidad de cambiarle el signo del denominador. Entonces me quedaría coseno cuadrado de x sobre coseno de x menos seno de x, y entonces aquí le ponemos menos, me quedaría seno cuadrado de x, y entonces ahí sí ya puedo cambiar esto, ¿no? Coseno de x menos seno de x. Este pequeño artificio matemático puede servir de mucho en esto de las identidades trigonométricas. ¿Por qué hice eso? Para poder tener el mismo denominador en ambas expresiones. Y entonces esto nos va a quedar, como tiene el mismo denominador, coseno al cuadrado de x menos seno cuadrado de x como numerador, y todo eso dividido para el denominador, que sería coseno de x menos seno de x, que también se llama esto fracciones homogéneas, ¿no?
Entonces ya estamos ahí y lo que podemos hacer es en el numerador recordar que esto es una diferencia de cuadrados. Le voy a poner acá abajito para que no nos confundamos. Sabemos que a al cuadrado menos b al cuadrado es igual a menos b por a más b. Recuerden que se saca la raíz de cada miembro A y B y se ponen dos paréntesis con signos cambiados. Esa es la diferencia de cuadrados. Recuerden que si tienen algún problema en el factoreo pueden entrar a nuestra página web www.asesoriaacademica.com y ahí hay un montón de videos sobre ejercicios y explicaciones de factoreo para que recuerden. Entonces, basado en esta operación, aquí nos va a quedar coseno de x menos seno de x que multiplica a coseno de x más seno de x al numerador y en el denominador nos va a quedar exactamente lo mismo, coseno de x menos seno de x. Y entonces se puede simplificar y nos quedaría, esto con esto se va, coseno de x más seno de x y nos queda igualito al lado derecho. Bueno, no igualito, está al revés, no. Si quieren le pueden poner así. Seno de x más coseno de x. El orden de los sumandos no altera la respuesta. Y entonces ahí sí sería idéntico a seno de x más coseno de x, quedando demostrada la identidad.